falta un minuto que habíamos comentado para la tolerancia, pero yo creo que podemos ir ya entrando en ambiente para empezar el día de hoy. Entonces, ya, ya está la mayor, ya hay más de 20, ya podemos iniciar. ¿Hagan alguna pregunta, algún comentario de la sesión anterior? Si no es así, vamos a iniciar con nuestra plática del día de hoy. Entonces, la sesión anterior... sí, Tapia, adelante. Buenos días, profe. Sí, mi pregunta es si nos va a subir aquí a la plataforma las presentaciones. Sí, de hecho eso comentaba con otro de los grupos. Fíjense que en las sesiones en las reuniones de profesores que hubo en las últimas semanas, precisamente para hablar sobre el uso de plataformas, existen opiniones encontradas respecto de si se iban a grabar o no se iban a grabar las presentaciones, debido a que hay profesores que, bueno, el argumento de ellos es que a veces se presenta información que aún no se ha publicado, ¿no? Información pues, resultado de algunos trabajos que aún no se ha publicado, y dicen que muchas veces este tipo de grabaciones pues salen a la luz pública y pues es información delicada según ellos. Y bueno, es respetable, ¿no? Porque pues, yo creo que su trabajo les ha costado, no obstante, pues yo creo que es bueno que la información que uno genera pues se conozca. No obstante, sí a veces es necesario que aparezca primero publicada en algún medio, sobre todo en revistas, ¿no? O algún libro, qué sé yo. Entonces, hay gente que no quiere que se graben por esa razón. Otros colegas pues simplemente argumentan que no, porque luego toda esa información pues anda circulando en los medios y se puede prestar para varias cosas. Entonces, pues lo que quedamos con el grupo de la sesión, otro de sus colegas, es que pues está bien, creo que ustedes pueden grabar esa sesión. Entonces, de hecho creo que se está grabando en este momento. Entonces, yo creo que se puede grabar, colegas. De hecho, no va a permanecer mucho tiempo en la plataforma. Creo que está programado para que permanezca solo 21 días o 20 días. Otro argumento de por qué no se debería permitir la grabación es de que, por ejemplo, los estudiantes pues deciden ver la grabación en lugar de estar en la clase a la hora que corresponde, ¿no? Entonces, eso también, pues eso ayuda u ocasiona que la asistencia a la hora de las sesiones pues no sea la mejor. ¿Por qué? Porque hay la confianza de que después pueden revisar las presentaciones. No obstante, pues algo que no se hace en el momento que tiene que hacerse, después es muy difícil que le dediques el tiempo y la concentración a eso, porque pues, seguramente tienen más cosas que hacer, tienen que atender más materias, algunos colegas pues tendrán que desarrollar alguna actividad extra, algunos de ustedes a lo mejor están haciendo servicio social y los fines de semana tendrán que atender eso, algunos a lo mejor ya vislumbran por ahí algún trabajo de investigación que estén iniciando para lo de su tesis, que es muy importante, aprovechando que ya van en sexto, ya tienen que ir pensando en prácticamente concluir su servicio social y estar pensando en su tesis, porque pues, realmente les queda poco más de un año en la escuela como para que no lo vayan considerando, ¿no? Porque el tiempo se va muy rápido, ¿sí? Entonces, bueno, con todo ese panorama, pues algunos argumentaban que no era conveniente. Si ustedes pueden grabarlo, colegas, ahí en nuestro grupo de trabajo, como les digo, va a quedar grabado, quedaría grabado, pero no por mucho tiempo. O sea, aquí la recomendación sería que si por alguna razón no tienen posibilidad de estar en la reunión o bien quieren reforzar o recordar la información que se trató en la reunión, pueden revisar la grabación, ¿sí? Más que ahí, bueno, ahí para evitar conflictos y todo eso, pues sería tomar la recomendación de que pues sea para nosotros, ¿no? Ya si alguien lo quiere compartir, pues está bien, nomás que, pues igual a veces se presta a muchas situaciones.
pero si consideran que es conveniente, grábenlo por favor para que quede en nuestro grupo de trabajo y ahí lo podrán revisar más adelante. No es que me parece que no va a estar de manera indefinida porque pues somos muchos maestros, va a haber muchas clases, e incluso pues más adelante vamos a estar subiendo archivos de tareas, qué sé yo, y eso pues en algún momento va a ocupar mucho espacio. Entonces, pero sí, sí, colegas, pueden hacerlo, pues luego es bueno cuando hay chancecito por ahí de revisar la sesión, ¿no? Entonces, pues adelante, colegas. A lo mejor le podemos encargar al representante del grupo, Andrea, que nos haga, que nos apoye con esa parte, ¿no? De grabar las presentaciones para que ustedes las puedan revisar en la próxima semana o 2 semanas, porque les digo, no van a estar ahí de manera permanente. Entonces, sí, valdría la pena tomar en consideración eso, de que hay que revisarlos lo antes posible. Sirve que la información pues permanece más o menos fresca y si alguien tiene alguna duda o que no le haya quedado claro alguna idea, pues todavía hay chance de recordarlo y aclararlo de manera adecuada y pues para despejar las dudas que pudiera haber, ¿no? Seguramente ya lo hicieron, en adelante los exámenes van a ser a través de este medio, ahí nos pondríamos de acuerdo para ver los tiempos y los documentos para los exámenes también, ¿no? Entonces sí es importante que pues más o menos tengan toda la información que hay que estar abordando en los exámenes, ¿no? Así sería más o menos, colega. Yo creo que no hay problema, ¿sí? Vamos a, vamos a confiar en ustedes, ¿no? Ok, profe, gracias. Entonces vamos a seguir platicando con nuestro marco de trabajo del curso. Entonces, pues comentábamos que más o menos un 20% de la superficie agrícola que se dedica a la producción de cultivos, pues está, de cultivos hortícolas me quiero referir, más o menos el 20% equivale a estos cultivos que vamos a ver ahora en nuestro curso. Ajá. Entonces, pues podemos desglosar estas estadísticas de la forma en que querramos. De hecho, el trabajar con estadísticas es interesante porque pues muchas veces te da más o menos un marco de referencia sobre lo que es necesario hacer y conocer sobre estos cultivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las hectáreas hasta el año pasado, el reporte de 2019, que como les comentaba es un poquito más de 140,000 hectáreas, de las cuales, fíjense, el 59,000 pertenecen al cultivo de papa. Yo creo que es el cultivo más importante por superficie cultivada dentro del grupo de los que vamos a ver ahora. Una pregunta, ¿sí están viendo la presentación? No, profesor, no se ve todavía. Profesor. Vamos a... Cuando les llegue me dicen, por favor. Ya se ve, profe. Órale, pues, perdón. Es que me emocioné. Entonces les comentaba que revisar las estadísticas y arreglarlas desde varios puntos de vista, pues nos da ideas sobre la importancia en general del grupo de cultivos, ¿no? Que les comentaba. El grupo de cultivos más importante dentro de las hortalizas en general, pues son las hortalizas de fruto que ustedes ya vieron en su semestre anterior. Y después le sigue el de raíz, bulbo y tubérculo, y en menor proporción, o casi igual, está lo de hortalizas de hoja, tallo e inflorescencia, ¿no? Ya dentro de los cultivos de raíz, bulbo y tubérculo, pues aquí en la siguiente gráfica nos vemos cómo fue más bien la distribución respecto del número de hectáreas establecida por especie para el año 2019, donde observamos que el cultivo de papa pues es el más importante, le sigue el cultivo de cebolla. Estos dos cultivos son extremadamente importantes en el caso de papa, por la cantidad de mano de obra también. De hecho, también se caracteriza por ser un cultivo de alto costo. En los sistemas convencionales actuales, requiere una muy alta inversión en el rubro de manejo fitosanitario, colegas.
Ustedes saben que el cultivo de papa es un cultivo muy susceptible al ataque de hongos. Ajá. Y buena parte de la superficie establecida con este cultivo en nuestro país se establece en la época de primavera-verano en las zonas altas, lo cual hace que pues, el ciclo de desarrollo coincida con épocas de alta humedad relativa. Entonces, eso crea condiciones bastante favorables para la incidencia de tizones, tanto el temprano, que es provocado por alternaria, como el tardío, que es provocado por Phytophthora infestans. Entonces, por ejemplo, en algunas zonas productoras de papa, como en la del noroeste, allá en el estado de Sinaloa, y otros lugares, más también al norte, Nuevo León, donde los sistemas de producción de papa son pues ya más tecnificados, mucho más modernos, suelen utilizar infraestructura y tecnología de monitoreo ambiental, de tal forma que mediante la revisión de la información que arrojan estos sistemas de monitoreo, se puede predecir o se puede deducir la probabilidad de incidencia de estos problemas de tizones, de tal manera que el mismo sistema, con base en la información estadística e histórica de incidencia y de acuerdo a la marcha de la temperatura y la humedad relativa en las últimas 24 horas, recomienda la aplicación o no de un fungicida o de fungicidas. Entonces, eso puede ayudar a los productores a no hacer una aplicación, porque imagínense, una aplicación de un pesticida, un fungicida, en un sistema de producción de papa, pues representa un costo interesante, porque son muchas hectáreas, pueden ser decenas o cientos de hectáreas para alguna empresa gigantesca grande de papa. E implica pues muchos kilos de producto, implica todo el proceso pues, de la maquinaria, el uso de combustible, el operador. Entonces, cada aplicación implica mucho dinero, y una aplicación que eviten hacer, gracias a la información generada por los sistemas de monitoreo, pues eso implica un ahorro importante. ¿Qué pasa en los sistemas de producción que se manejan aquí en el centro y que muchos de ellos son de temporal? Precisamente porque en las zonas altas, en las regiones que van en el eje neovolcánico, desde Veracruz hasta Colima, pasando por Estado de México, Puebla, Michoacán, son zonas altas donde se cultiva papa, pues es de temporal y difícilmente vamos a observar sistemas de monitoreo de ese tipo. Entonces, muchas veces en la época de lluvias, lo que hacen los productores para no fallar y no poner en riesgo su proceso productivo, casi de norma aplican cada semana, ¿sí? Insumos de efecto preventivo, porque en algún momento del tiempo va a haber condiciones favorables, sobre todo de humedad relativa y temperatura, que van a favorecer la manifestación de cualquiera de esos dos problemas, alternaria o Phytophthora. Entonces, un ciclo de producción de papa pues implica más o menos entre 15 y 20 aplicaciones, colegas, de insumos, sobre todo fungicidas, para tratar de evitar que se manifieste algún tizón, que son los problemas más importantes. Y ustedes saben, los tizones pues son enfermedades devastadoras porque desarrollan sobre el follaje. Y pues finalmente, cuando nosotros observamos el ataque de una enfermedad o de una plaga, pues va a estar atacando el follaje. ¿Qué hace con eso? Reduce la cantidad de área foliar disponible en la planta y por tanto la cantidad de radiación y de fijación de CO2 por la planta se va a disminuir de manera significativa, y eso al final del ciclo pues va a representar disminución en la cantidad de biomasa generada y acumulada, ¿no? Entonces, finalmente lo que nosotros buscamos con el fitosanitario es evitar que ya sean los insectos o los patógenos nos reduzcan la cantidad de área foliar. En lo posible tenemos que mantener el índice de área foliar mínimo necesario, o el máximo si es posible, para asegurar que nuestra planta va a estar fijando CO2 de manera adecuada. Todo esto pues finalmente se convertirá en biomasa que la planta va a poder acumular. Entonces, entre mayor cantidad de follaje tengamos y que este se encuentre sano, la posibilidad de que nuestra planta pueda fijar CO2 y hacer fotosíntesis de manera no adecuada, pues es mejor. Eso finalmente nos va a representar mayor cantidad de biomasa. Entonces, de ahí la importancia de evitar que se nos presenten los patógenos. Entonces,
pues los productores, para no arriesgarse, llegan a ese punto, ¿no? De estar aplicando constantemente fungicidas preventivos. Y se recomienda, colegas, que sean fungicidas preventivos y estar aplicándolos con cierta frecuencia, porque ustedes saben que los fungicidas preventivos pues actúan por contacto y protegiendo zonas muy específicas del área foliar o de la planta en general, porque van a caer en el tallo, van a caer en las hojas, van a caer en las inflorescencias cuando ya esté floreciendo, en fin. Entonces, los fungicidas de preventivos que son de contacto sobre el follaje, pues van a formar una estructura de protección con alguna sustancia química que evita la proliferación del patógeno. Pero como las plantas, como los cultivos crecen muy rápido, de una semana a otra, todo el tejido nuevo que creció en esos 7 días, pues queda desprotegido. ¿Qué hay que hacer? Otra aplicación preventiva para cubrir y proteger todo el tejido nuevo que se formó en ese periodo. Entonces, por esa razón se aplican con mucha frecuencia para evitar que queden desprotegidas las partes nuevas que se formaron durante cierto periodo de crecimiento. De esa manera, aseguramos que tenemos protegido nuestro cultivo con una sustancia que no permite el desarrollo de los patógenos. También es importante, por ejemplo, aparte de la humedad relativa, revisar nuestros valores de punto de rocío, que también eso es importante al tener condiciones de alta humedad y que se condensa sobre la superficie de las hojas de nuestras plantas, pues también va a crear un ambiente bastante favorable para la proliferación y, en el caso de Phytophthora, incluso desplazamiento de los patógenos que nos van a afectar a nuestro follaje, ¿no? Y en general a la planta. Entonces, son algunos parámetros que hay que estar revisando, son temperatura, humedad relativa, el punto de rocío, para ver en qué momento ese vapor de agua se condensa sobre las hojas y forma películas de agua que favorecen la proliferación de enfermedades, ¿no? Entonces, eso tenemos que revisarlo. Lo mismo ocurre en cebollas, ¿no? En cebollas, ustedes saben, tenemos igual en el follaje 2 problemas importantes, uno también generado por Alternaria porri y el otro generado por Peronospora destructor. También, igual, es así como las papas, hay que estar muy al pendiente de las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, porque resulta que esos patógenos, por ejemplo, Phytophthora en papa, resulta que tiene un intervalo de temperatura favorable que va desde los 5 grados hasta los 35 grados más o menos. Es un intervalo muy amplio, en el cual el hongo o el patógeno tiene posibilidades de desarrollarse de manera adecuada. En cambio, en esos extremos, nuestra planta ya tiene problemas. A temperaturas muy bajas ya hay situaciones incómodas de estrés para ella, y en condiciones muy altas de temperatura, pues también. Entonces sí, tenemos que ser muy cuidadosos, porque en una situación de estrés, la planta pues es más susceptible al ataque de esos patógenos. Pues así ocurre con los demás cultivos. Hay que estar muy al pendiente sobre qué condición está imperando y estar cuidándola, estar observando, estar vigilando. De hecho, en las unidades de producción de hortalizas es recomendable estar revisando, si por lo menos una vez al día, todos los días, el comportamiento de nuestro cultivo. Hay que estar yendo al campo, de preferencia 2 veces al día, y estar recorriendo los lotes y atravesar los lotes, porque en algún punto se pueden dar las condiciones para la manifestación de algún patógeno, de algún insecto, y pues hay que evitar que se propague, ¿no? De hecho, ahora ya con el uso de drones, se pretende que los drones identifiquen, por ejemplo, de manera muy puntual la manifestación de sintomatología de alguna enfermedad o de algún insecto, alguna plaga, y que el control sea localizado para evitar hacer aplicaciones generalizadas en los lotes de producción, ¿no? Entonces, también es otro aspecto que está cobrando fuerza en el manejo de cultivos, la parte de detección de plagas y enfermedades, e incluso la parte de desbalances nutricionales, ¿no? Que mediante imágenes se puede detectar qué áreas del terreno, del predio, del rancho, de la parcela, las plantas manifiestan un desorden, ¿sí? Nutricional, por ejemplo, o de algún elemento. Entonces se puede hacer una corrección rápida mediante una aplicación foliar, y que el dron puede hacer eso, ¿no?
y entonces eso ya nos va a evitar hacer aplicaciones generalizadas, y que en el caso particular de los pesticidas, pues nos va a ayudar de manera muy importante a reducir el impacto negativo que implica el uso de insumos para el control de insectos y patógenos, ¿no? Y así podemos estar hablando para cada uno de los cultivos, ¿no? En el caso de zanahoria, ahí tenemos un problema porque pues, se siembran densidades altísimas, ¿no? Bueno, se colocan densidades altísimas de plantas. De hecho, ya ahora en la actualidad, las casas semilleras nos ofrecen, por ejemplo, ya no es como antes, ¿no? De que comprabas una libra de semilla de algo, no, ahora ya te venden por número de semillas. Entonces, para el caso de zanahoria, las empresas venden ahora envases con 1 millón de semillas, ¿no? Es lo que se siembra por hectárea. Entonces, bueno, más bien uno cree que el envase trae 1 millón, porque no nos vamos a poner a contar 1 millón de semillas, son chiquitas, imagínense. Entonces, pues es una densidad altísima, las plantas están muy juntas, el follaje es exuberante, entonces imagínense, tenemos que estar muy al pendiente de que no se nos vaya a presentar por ahí algún patógeno. Otra vez, Alternaria dauxi es uno de los problemas más fuertes en zanahorias. Entonces, tenemos que estar vigilando y sobre todo estar atento a la marcha de la temperatura y de la humedad relativa. Incluso, por ejemplo, bueno, en este momento aquí en la región de Texcoco está nublado. Entonces, por ejemplo, en la época temporal, cuando tenemos, no sé, 2, 3 días nublados, con lluvias ligeritas y que hay un poquito de viento, híjole, son indicadores que te dicen que hay que tomar medidas de ya y aplicar fungicidas preventivos, precisamente para evitar que se desarrollen algunos patógenos que por naturaleza van a estar en el ambiente. Está el cultivo, están las condiciones, entonces tienes que romper ese ciclo para evitar que se manifiesten o en su defecto que se manifiesten lo menos posible. Recordemos, cualquier daño al follaje de nuestros cultivos finalmente va a verse reflejado en la cantidad de biomasa acumulada, ¿sí? Entonces, si el follaje es raquítico, disminuido, dañado, con partes necróticas de que murieron por efecto de alguna enfermedad, pues todo eso va sumando de manera negativa, ¿no? Así que más bien va restando, ¿no?, a la capacidad o al potencial productivo de nuestros cultivos, ¿sí? Y se puede disminuir en un porcentaje considerable. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, cuando hacen su diseño o su plan de manejo de un cultivo, todo lo que es riego, fertilización, aplicación de insumos, se hace con base en un rendimiento esperado. A su vez, eso nos lleva a determinar cuántas plantas por hectárea debo manejar. Entonces, todo el programa o todo el plan está con base en eso. Pero si empezamos a perder plantas o empezamos a perder follaje, entonces difícilmente vamos a lograr ese rendimiento esperado, pero los costos fueron diseñados para ese rendimiento esperado, de tal forma que al final, si el rendimiento se reduce en un porcentaje importante, el costo por unidad de producto pues va a ser mucho más alto, ¿sí? Y difícilmente podremos nosotros lograr márgenes de ganancia adecuados o atractivos que permitan la sobrevivencia de la unidad productiva. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte. Recordemos que como growers o como asesores de producción agrícola, de los recursos que resultan de ese margen, pues depende pues, el pago de nuestro salario, ¿no? Entonces, de nosotros depende tener asegurado la permanencia como asesor o incluso como empresario, ¿no? O sea, no somos capaces de generar esos márgenes de ganancia que permitan la sobrevivencia o la permanencia de la unidad de producción, pues lo más probable es que estemos condenados a desaparecer, ¿no?, del escenario productivo, y a lo mejor nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Entonces, eso es algo que sí tenemos que tomar en consideración. Ajá. Y así ya después los cultivos vienen bajando de superficie. Zanahorias son casi 12,000 hectáreas, pues jícamas un poquito más, menos, digo, ajo, por ejemplo, si bien es cierto, ajo tiene una superficie pequeña, es un cultivo también es muy costoso el ajo, muy costoso. De hecho, en el caso de ajo, una de las partes más caras es la semilla, ¿sí?
siembran varios cientos de kilos de semilla por hectárea, y a veces el costo de la semilla puede ser de 50 pesos, ¿no? Entonces, si alguien siembra una tonelada de semilla de ajo por hectárea, imagínense, nomás de semillas son 50,000 pesos. Por eso está como que muy concentrado en algunos productores de alta capacidad económica, ¿no? Hay de varios niveles, vamos a llamarle así, en cuanto a superficie y nivel tecnológico. Pero ahora ya las empresas fuertes que se dedican al cultivo de ajo, sobre todo aquí en la región del Bajío, Zacatecas, Aguascalientes, que es en donde más se concentra la superficie, pues sí, ya incorporaron los sistemas de goteo. Como les comentaba, ya muchos productores están tomando muy en serio el manejo de información respecto del clima, del suelo, del agua, y pues eso ha hecho que el potencial productivo de este cultivo se exprese bien, se explote bien, y se obtengan excelentes rendimientos, pero a un costo muy alto, porque a veces es muy caro. De hecho, la tendencia es que los pequeños productores pues tiendan a desaparecer. Muy costoso, y a veces ocurre, desgraciadamente, que los grandes productores de ajo son los que controlan el mercado, y para los pequeños productores resulta muy complicado incursionar a veces, ¿no? Y si tienen chance de entrarle, pero a precios no muy atractivos, se va pegando, los va mermando, y es muy difícil la subsistencia en el escenario agrícola de los pequeños productores, ¿no? De no ser que lo que obtenga pues se ofrezca de manera local, y pues eso también ayuda, ¿no? Pero pues, implica pues no solamente la dedicación a la parte de campo, sino pues también abordar la otra parte de comercialización de manera local, que pues en ciertas situaciones a veces resulta muy favorable porque tienes mejores precios, pero implica dedicarle mucho tiempo, ¿sí? En fin, y les digo, a pesar de que tiene una superficie pues reducida respecto de la cebolla, que son hermanos, vamos a llamarle así, no son el mismo género, el ajo y la cebolla. Entonces, más o menos una séptima parte de la superficie de cebolla se establece con ajo, pero es de muy alto costo de producción. Y a los demás productos, pues van disminuyendo de manera importante, ¿no? Camote, pues ya tiene una superficie muy pequeña, no obstante, tiene importancia regional, se sigue manejando. Rábanos, se maneja mucho aquí en la región de Puebla, en la región norte, sobre todo para exportación. Ahí ya tenemos otros sistemas de producción, incluso en camas, varias hileras, manejadas en goteo o manejadas en aspersión. Pues hay muchas formas de manejar el rabanito. Y los betabeles, ¿no? Que es básicamente igual aquí para la región de Puebla. Entonces, como les comentaba, ya respecto del total de superficie, pues la cebolla ocupa el 42% de la superficie que se maneja con estos cultivos. Papa, perdón, el 42%, cebolla el 34%, y como que son los dos cultivos más fuertes. E incluso lo vamos a ver, colegas, en el desarrollo del curso, pues vamos a hablar mucho de esos dos cultivos, mucho. Yo creo que son los dos cultivos fuertes que vamos a desarrollar en el curso, porque hay mucho que platicar de ellos, porque es tanta la superficie que las versiones o las formas en las que se manejan pues también son muy diversas, y pues tenemos que tener idea de las diferentes condiciones para manejar estos dos cultivos, ¿sí? Entonces, son las dos especies de las que vamos a hablar mucho. Zanahoria, pues apenas un poquito más de 8%, jícama 6%, muy localizado también aquí en la región de Guanajuato, Michoacán, Nayarit, tal vez un poco. Incluso a veces, dependiendo del mercado y las características del mercado, pues se prefieren, salen algunos tipos de jícama, ¿no? Un poco más de cutícula más áspera, más gruesa, que se da aquí en la región de Guanajuato debido al tipo de suelos que predomina aquí en el Bajío, a diferencia de las jícamas que se obtienen en la región de Nayarit, Michoacán, que básicamente se manejan en lubisoles, pues son jícamas muy lisitas, de una apariencia más agradable, se puede llamar. No obstante, las de aquí de Guanajuato llegan a ser más dulces, ¿no? Por el tipo de suelo. En fin, son detallitos que vamos a ir comentando durante el desarrollo del curso, ¿no? Y bueno, betabel ya es muy poquita la superficie.
Y ya, por ejemplo, hablando por estructuras, el grupo de los cultivos de raíz, pues el más importante es zanahoria. También eso implica que vamos a hablar un poquito más de zanahoria, jícamas, camotes. Y en el caso de las hortalizas de bulbo, pues el más grande es cebolla, ¿no? Y la papa, pues ya lo comentábamos, es probablemente, no probablemente, es el cultivo con mayor superficie establecida en nuestro país, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos, ¿sí? Entonces, el 87% de la superficie con hortalizas de bulbo, pues está en cebolla, y un 12% con ajo. Como les comentaba hace un rato, casi una séptima parte de la superficie de cultivos de bulbo es ajo respecto de la cebolla, ¿no? Entonces, pues sí, son los dos cultivos que vamos a estar platicando mucho, papa y cebollas. Ajá. Ya, por ejemplo, si revisamos ya por dónde se manejan más estos cultivos, pues vean ustedes, el cultivo de ajo en el 2019 se manejó en 19 estados del país. Pero como pueden notar, 3/4 partes del total de ajo producido, pues se dio en Zacatecas, Guanajuato, Sonora y Puebla. Solo esos 4 estados representó el 75% de participación en la producción de ajo a nivel nacional. Entonces, si alguien quiere saber de ajo, quiere trabajar en ajo, o quiere hacer algo en ajo, pues hay que buscar contactos en esos estados, ¿sí? Y generalmente, pues, ahora ya a través de la NECH o de otras organizaciones se puede conseguir contactos como incluso para conseguir semilla, colega, porque a veces está uno ya en la actividad y pues por alguna razón algunas personas quisieran manejar X o Y cultivo y que quiere conseguir semilla, pues hay que recurrir a estos estados, ¿no? Es en donde se manejan estos cultivos de manera importante. Entonces, al menos para 2019, el estado número 1 en cuanto a producción de ajo fue Zacatecas. Si se dan cuenta, los rendimientos promedio del cultivo andan pues como en 15 toneladas, ¿no? Aguascalientes tiene un rendimiento de 15 toneladas por hectárea, le sigue Zacatecas con casi 15, y luego está Jalisco con un poquito menos de 15, pero digamos que la media anda en 15 toneladas. Como media estadística, no obstante, hay productores que pueden sacar más de 20, más de 20 toneladas. De hecho, como les comentaba la vez anterior, la incorporación de los sistemas de goteo que nos permiten aplicar técnicas de fertirriego vino a mejorar de manera muy sustancial el potencial productivo del cultivo de ajo. Y eso es así porque los cultivos de aliáceas, me refiero a ajo y cebolla, tienen requerimientos de humedad muy particulares que bajo en cada sistema de goteo sí te permite estar dosificando el agua en las cantidades, es decir, en los volúmenes y en los momentos adecuados que permiten que el cultivo desarrolle adecuadamente el sistema de follaje que define las estructuras foliares que dan origen a las catáfilas en cebolla para formar el bulbo, o a las hojas modificadas del ajo que se van a llenar de reservas para formar los dientes, comúnmente conocemos como nuestra, que en cebolla esas estructuras gruesas que nosotros desprendemos del bulbo, pues es una parte de las hojas que constituyen el sistema de follaje de las plantas. Entonces, y tienen requerimientos hídricos muy, muy, muy particulares. Entonces, como les comentaba, las técnicas que nos permitan manejar de manera adecuada los volúmenes y frecuencias de riego, pues nos ayudan muchísimo, muchísimo a mejorar la expresión de rendimiento de nuestros cultivos. Y ya después, por ejemplo, Baja California, Nuevo León, Oaxaca, esos 4 estados, pues participan con el 16% de la superficie que se dedicó al cultivo de ajo.
Y de ahí para abajo empieza la participación empieza a ser cada vez menor hasta llegar al estado de Michoacán, que solo tiene 3 hectáreas, perdón, que es el 0.04%, o sea, ya muy. Entonces, como les comentaba, estas estadísticas nos sirven porque más o menos nos ubican en donde podemos nosotros encontrar diversidad de formas y técnicas de producción, ¿no? O si queremos conseguir información o queremos conseguir semillas o revisar técnicas productivas, consultar, por ejemplo, incluso paquetes tecnológicos o información sobre manejo fitosanitario, pues en esas zonas es en donde seguramente encontramos información muy actualizada por la necesidad de manejar grandes superficies, colegas. Entonces, ese es para el caso de ajo. Luego, por el caso de cebolla, igual. En este caso, observamos que el cultivo de cebolla se manejó en 24 estados. ¿Sí? Se estableció en 24 estados el año pasado. Y a diferencia de ajo, el estado más importante para cebolla fue Guanajuato. Como les comentaba en la sesión anterior, hemos tenido oportunidad de visitar empresas muy grandes de producción de cebolla ahí en Guanajuato. Entonces, les comentaba que esa empresa Caragri ha llegado a establecer 800 hectáreas, o sea, casi un 10% de la superficie total del estado lo maneja esa empresa. O sea, sí es significativo el asunto. Ajá. Y entonces, aquí igual podemos hacer una comparación. Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Puebla, Zacatecas y Tamaulipas, hasta Michoacán. Esos 7 estados participan con un poquito más del 70% de la superficie que se dedicó a este cultivo el año pasado, ¿sí? Y de ahí para abajo, ¿no? Morelos, junto con Sonora, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí, participan con pues un 22%. Y fíjense, todos los demás estados, prácticamente 12 estados, es decir, en la mitad de los estados que cultivaron cebolla el año pasado, apenas se manejó el 5.82% de la superficie. Entonces, igual, otra vez, ahora sí que podemos verlo como eso del vaso medio lleno o medio vacío. Si queremos nosotros conocer sobre los cultivos, para ver las técnicas, qué sé yo, podemos visitar estos estados altamente productivos y de alto potencial. Pero si queremos aprovechar una ventana de oportunidad como para incursionar en este cultivo, ¿sí? Como un agrónomo visionario, a lo mejor valdría la pena establecer estos cultivos en las zonas donde la competencia pues, es más baja, que es en donde se siembra menos. Eso puede ser verlo de otra manera, no ver todo negro, sino, como les comentaba la vez anterior, ser un tanto proactivos y aprovechar las áreas de oportunidad que pudieran presentarse en el ámbito agrícola, porque muy seguramente varios de ustedes, y de hecho yo creo que es la esperanza y el objetivo de mantener las escuelas de agronomía en funcionamiento, es que en el corto plazo, mucho de la gente que se está formando ahorita en agronomía, pues pase a ser parte de del sistema que genera productos agrícolas, ¿no? Que los agrónomos directamente estén involucrados en los sistemas de producción para la producción de alimentos. Porque ustedes seguramente saben que en la actualidad a veces es muy difícil llegar con información para mejorar las técnicas productivas en las regiones agrícolas. A veces todavía hay cierta renuencia para aceptar propuestas y la incorporación de nuevas técnicas, ¿sí? Pero ya si en algún momento del tiempo se empieza a incorporar gente con conocimiento agronómico a la producción agrícola, pues esa velocidad de cambio hacia el mejoramiento de las técnicas y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, pues va a ayudar, bueno, va a ser más rápido y va a ayudar a mejorar la producción agrícola. Ajá. Entonces, ahí es, como les comentaba, es en donde podríamos nosotros aprovechar esas áreas de oportunidad en los estados en donde se maneja poco el cultivo y finalmente eso pues, va a representar competir contra menos productores en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, en Querétaro, que tenemos una época del año favorable para el cultivo de cebolla. Ajá.
En el caso de papas, acá, como ven ustedes, el cultivo de papa en 2019 se estableció en 22 estados, y los 5 más importantes que participan con las 3/4 partes del total de superficie, pues es Sonora, con 14,000 hectáreas, Sinaloa, con 12,000, Puebla, con 7,500 casi, Veracruz, 6,000, y México, el Estado de México, con más de 5,000 hectáreas, ¿no? Sí, sí es un cultivo que ocupa mucha superficie. Fíjense, el cultivo de papa es un cultivo de requerimientos térmicos frescos, ¿sí? Como les comentaba, por eso es muy común encontrarlo en las zonas altas, porque pues, es una planta que tiene la necesidad de acumular almidón en los tubérculos. Entonces, para que la planta tenga esa posibilidad, debe desarrollarse en un clima templado, fresco. En las zonas altas, pues, que disponemos, que es cuando se dispone del agua temporal, se establece en primavera-verano, pero en las zonas altas, donde la temperatura es fresca. Si la temperatura media imperante en una región es relativamente alta, arriba de los 22, 25 grados, es muy probable que la planta de papa tenga desgastes fisiológicos por el incremento en la respiración que ocasiona la alta temperatura, lo cual va a ocasionar disminución importante en el rendimiento porque no se acumula una cantidad adecuada de almidones. Ajá. Pero como verán ustedes, unos estados importantes en la producción de papa es Sinaloa y Sonora, que son estados algo cálidos, ¿sí? ¿Sí? Entonces dirán ustedes, ¿por qué se produce allá en Sinaloa y Sonora? Bueno, allá se produce la papa en invierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en la región del altiplano, en el eje neovolcánico, aquí manejamos el cultivo desde marzo, abril, mayo, junio, julio, ajá, a alturas de 2,000 metros o más sobre el nivel del mar. Por ejemplo, ahí en el cofre de Perote, van a estar por ahí con las papas, ya está a 3,000 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar, muy frío, pero adecuado para las papas. En cambio, en Sonora y Sinaloa podemos encontrar papas a 100 metros sobre el nivel del mar. Uno diría, pues aquí con este calor, ¿qué se va a dar de papas? No, lo que pasa es que allá se maneja en invierno, ¿sí? De octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, más o menos, los meses en los que se establecen las papas en esos estados. Y sabemos que la región noroeste de México, toda esa parte de Sinaloa, Sonora y Baja California, incluso desde el norte de Nayarit, pues se manejan niveles tecnológicos bastante interesantes, ¿no? Entonces, el nivel tecnológico con el que se maneja el cultivo de papa en esas regiones es muy bueno. Incluso se utiliza riego por goteo o sistemas de riego por aspersión. El riego rodado ya casi no se usa. Sí se sigue utilizando, pero ya es muy poco. Casi todos los productores ya meten riego por goteo, porque por lo que les comentaba la vez anterior, ¿no? Que ese sistema facilita mucho la aplicación de agua y de nutrientes y de otros insumos que mejoran la producción. Incluso, pues eso de alguna forma se ve reflejado en los rendimientos, ¿no? Son más de 30 como media, ¿no? En cambio, Nuevo León tiene una media de 39 toneladas por hectárea. Estos, les repito, colegas, por ejemplo, Guanajuato, miren, tiene un rendimiento medio de 51 toneladas por hectárea. Eso es alto, como media, ¿sí? Porque ya de manera específica uno puede encontrar productores que obtienen 80, 90, 100 o a veces más toneladas por hectárea, ¿no? Manejadas en un buen sistema agrícola. Pero como media estatal, pues anda más o menos en esto, y la media nacional, pues más o menos en 28 toneladas, ¿sí? Es más como para tener idea. No obstante, ya por estados tenemos valores específicos e incluso a veces ya dentro de las regiones específicas y muy particulares pueden tener rendimientos mucho mayores, ¿sí? Respecto de sus valores medios, pero entonces ahí ya tendríamos que empezar a observar bajo qué sistema de producción se está cultivando. Muchas veces ya, como les comentaba, son sistemas en fertirriego,
o por lo menos con sistemas de riego presurizado, no por goteo, pero sí por aspersión, que también permite el manejo de ciertos insumos. Se hace uso de la información del sistema del suelo y agua para diseñar los programas de fertilización. Como les comentaba, se tienen sistemas de monitoreo ambiental para determinar los momentos de aplicación, evitar la presencia de enfermedades sobre todo. En fin, son otras condiciones que permiten precisamente a la planta crecer y desarrollarse en un ambiente adecuado que le permite acumular mucha biomasa, ¿sí? Mucha biomasa, que finalmente parte de esa biomasa se convierte en rendimiento económico, ¿verdad? Entonces, ese es prácticamente como que lo que tenemos que buscar. Que nuestra planta se encuentre en un ambiente favorable que le permita acumular la mayor cantidad de biomasa, tanto en la raíz, en el tallo, en las hojas, en todas sus estructuras, ya que finalmente la estructura que nos interesa también se va a ver beneficiada. No sé, podemos hablar de frutos, podemos hablar de hojas, o podemos hablar de tubérculos, como acá, podemos hablar de raíces, ¿no? Entonces, siempre hay que procurar que nuestras plantas estén en un ambiente favorable que les permita acumular la máxima cantidad de biomasa. Ahora, ¿qué pasa con las zanahorias? Este cultivo se manejó en 19 estados el año pasado y los 4 más importantes que aportan pues, 3/4 partes de todo lo establecido, pues es Guanajuato, otra vez, ¿sí? Sobresale Guanajuato, más de 3,000 hectáreas, Puebla, Zacatecas y México, el Estado de México, ¿sí? Entonces, aquí igual tenemos la media nacional de rendimiento, más o menos en 26 toneladas, pero aquí tenemos, por ejemplo, Zacatecas con 38 toneladas en promedio. Aquí en Zacatecas también hay, tuve oportunidad de visitar una empresa que es Trejo Hermanos. Ellos, fíjense, ellos son productores muy fuertes ahí en Zacatecas. Ellos, bueno, no sé ahora, pero hace unos años que tuve oportunidad de visitarlos varias veces en los viajes, pues, y sí, hicimos buena amistad porque tenemos un contacto muy bueno ahí en esa región. Ellos manejan, pues, casi 300 o más hectáreas de zanahoria, de tal forma que ellos, su programa de producción de zanahoria, lo desarrollan de tal manera que todos los días cosechan una hectárea de zanahoria. Es una empresa que tiene ya toda la infraestructura, no tiene, bueno, la superficie, pues rentan superficie, aunque los ranchos son muy grandes, pero siembran zanahorias, siembran brócoli, siembran apios, siembran cebollas y ajos. De hecho, ahí está trabajando un colega egresado de ahí de Fito, se llama Guillermo, que es de ahí de Zacatecas, finalmente hizo ahí la estancia y creo que ahí se quedó a trabajar. Entonces, ellos todos los días cosechan una hectárea y su rendimiento ya con todas las calidades ya empacadas y ya sin considerar todo lo que no sirve, porque durante el proceso se rompen algunas zanahorias, algunas están deformes y que no pueden ser comercializadas, fácilmente rebasaban las 80 toneladas ya de producto empacado, ¿eh? A veces llegaban a las 100 toneladas por hectárea, o sea, un rendimiento espectacular. Y ellos prácticamente todos los días del año venden zanahoria ya empacada. No sé si ustedes en alguna ocasión que han ido al supermercado han visto la marca Mr. Duque. Ellos lo empacan. Ellos venden en esa marca zanahorias, lechugas y apios. Y eso se va mucho a Walmart. Entonces, sí, como les digo, en esas regiones hay cosas muy interesantes que ver para esos cultivos, para ver, aprender y pues a veces nos toca hacer algunas sugerencias, ¿no? Para con el cultivo. Pero otra vez, en esas áreas en donde se establece poca superficie, pues representa una área de oportunidad bastante interesante, ¿no? Ya dependiendo del lugar en donde ustedes se encuentren. En el caso de camote, pues vean ustedes, Michoacán es el estado más importante y simplemente Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Nayarit, pues esos 6 estados participan con casi las 3/4 partes de la superficie que se estableció con ese cultivo en el 2019.
Entonces ahí también vamos a encontrar mucha diversidad de formas, colores, formas de manejo, en fin. Y ya, por ejemplo, este otro grupo de estados, del Estado de México hasta Puebla, pues participa con un poquito más del 20%, y ya el resto de estados, pues solo con casi el 6% de la superficie establecida. Realmente es poco en muchos estados, ¿no? Entonces, o sea, que lo fuerte aquí, o sea, por ejemplo, si ustedes fuesen, fíjense, estas estadísticas sirven para muchas cosas, como les comentaba. Si ustedes fueran, por ejemplo, distribuidores de algún insumo importante en la producción de alguno de los cultivos que hemos visto, entonces, ¿dónde enfocarían sus baterías para la comercialización o la oferta de sus insumos? Pues en estos estados, para que de alguna manera pudieran asegurar su participación con el ofrecimiento de esos insumos para este cultivo en esos estados, ¿sí? Pues les digo, el manejo de estadísticas a veces nos resulta así como aburrido, pero no, le podemos sacar mucho jugos dependiendo la actividad que hagamos como asesores o como empresas que ofrecen servicio de asesoría o como empresas que ofrecen insumos para la producción agrícola, para fertilización, para control de plagas, para control de enfermedades. Y si estamos interesados en algún cultivo específico, pues recurrimos a ver estadísticas para conocer en dónde se está manejando ese cultivo, porque seguramente, pues ahora sí que donde hay cultivos siempre va a haber problemas de plagas y enfermedades, colegas. Siempre va a haber necesidades de hacer una buena fertilización, tanto al suelo como foliar. Ahora, como les comentaba, toda la inclusión de la parte de bioestimulantes en las plantas y que se observa que tiene buen efecto, pues también tenemos que andar visualizando en dónde es nuestro mejor nicho de mercado para poder participar y poder pues generar la riqueza y los ingresos que la empresa busca, ¿no? Entonces, pues para eso sirven todas estas estadísticas. Incluso, por ejemplo, si ustedes fueran, si en algún momento les toca trabajar, por ejemplo, en una institución gubernamental, también con fines de planeación sirven todas estas estadísticas. Entonces, de ahí la importancia de estarlas comentando, ¿sí? No solamente para saber las principales áreas, ¿no?, agrícolas para este cultivo, sino que si lo vemos un poquito más allá y fuera de nuestro contexto, y ya ustedes próximamente en 2 años van a tener que andar viendo todo eso, ¿no? Dónde van a actuar profesionalmente o dónde van a desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, es importante meterse un poquito a estos datos. Ahora viene la parte de jícamas. Ajá. Como les comentaba hace un rato, pues las jícamas de Nayarit, de Guanajuato, son algunos de los estados importantes. Fíjense, aquí está Veracruz, Morelos. Ajá. Entonces, simplemente esos 4 estados igual tienen una participación de un poquito más del 75%. Entonces, si alguien, por ejemplo, ustedes saben que la jícama es un cultivo que requiere que se le llaman ellos desflorear, porque si una planta de jícama florece con regularidad, no va a formar una raíz adecuada, se requiere que haya acumulación de reservas en la raíz. Y para que eso ocurra, pues hay que evitar que florezca. De lo contrario, toda la energía metabólica se canalizará al desarrollo de los embriones de las semillas de los frutos, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, hay que evitar que haya floración. Algunos productores, el desflore lo hacen manual, pero otros lo hacen a través de la aplicación de bioreguladores como el ETFON. Entonces, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de trabajar con una empresa de bioreguladores y que dentro de su paleta de productos ofertan alguno para el control de esto, pues se estarán enfocando a esos lugares donde hay mucha superficie manejada con este cultivo, en donde ustedes podrán en principio evaluar su producto, ofrecerlo y después comercializarlo, ¿no? Entonces, tiene mucha utilidad ver estas cosas y pues de preferencia irlas viendo cada año, incluso ver las tendencias, que a veces hay reducción de la superficie, hay que revisar por qué se redujo la superficie de un año a otro, de un lustro a otro. Puede ser que ya empiece a haber algunos problemas que se acentúan, tanto bióticos como abióticos, y ahí es en donde uno puede entrar, ¿no? Sobre todo si eres comercializador de insumos, ahora los famosos antiestrés, ¿no? Pues todo eso se puede derivar de la revisión de estos datos, ¿sí?
Luego, por ejemplo, está Puebla, Michoacán, Guerrero, y esos 3 estados participan con el 14%, y ya el resto de estados, 10, pues solo con casi el 9%, o sea, realmente la superficie es muy poquita. Por ejemplo, aquí en Baja California Sur es muy probable que el manejo de jícama sea para exportación. Todos estos estados que se encuentran pegados a la frontera norte o muy cercanos a la frontera norte, prácticamente la producción de hortalizas es para la exportación, gracias a la cercanía que tienen Estado norteamericano. Sinaloa, por ejemplo, igual. Sinaloa tiene muy buenos suelos, Jalisco también, Baja California ni se diga, pues básicamente son desiertos en esa región. Entonces, este tipo de cultivos de estructura subterránea desarrollan muy bien, lo mismo que en Nayarit, Veracruz. Guanajuato, como les comentaba hace un rato, es un poco más complicado por el tipo de suelos que predomina en la región del Bajío, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de suelos predomina en la región del Bajío? ¿Quién dice yo? Son por lo regular suelos vertisoles. Un poquito más alto, colega. Le digo, son suelos tipo vertisoles, muy arcillosos. Es correcto, muy arcillosos, exactamente. Si bien es cierto, son suelos muy fértiles, muy buenos, porque igual manejables, tienen buen nivel de materia orgánica, pero esa característica de ser muy arcillosos, de hecho están clasificados como arcillas, hacen que la cutícula de las jícamas sea muy áspera, muy gruesa. Incluso cuando se pelan así de manera manual, al retirar la cáscara, pues es muy gruesa, ¿no? Casi fácil de retirar. En cambio, por ejemplo, en otras regiones donde los suelos predominantemente son arenosos, la cascarita, la cutícula del producto es muy suavecito, muy blandito. Pero sí, en efecto, aquí en la región del Bajío, los suelos predominantes son vertisoles, y su característica es que tienen mucha arcilla. La ventaja es que son muy fértiles, tienen una capacidad de intercambio catiónico alta, y eso pues, de alguna manera nos refleja el nivel de fertilidad natural que tienen los suelos, y son muy buenos, pero pues eso de alguna manera imprime ciertas características en los productos. Lo mismo ocurre con las zanahorias, ahí siempre hay mucha zanahoria, pero a veces un porcentaje alto de raíces se deforma un poquito precisamente porque el suelo bajo ciertas condiciones puede representar alguna barrera física que induce la deformación de la raíz, principalmente división de raíz o torcimiento de la raíz. Eso a su vez también se puede asociar a altas densidades de población. Ajá. Pero sí, definitivamente todos los factores que constituyen nuestro sistema de producción van a influir y le imprimen ciertas características a los productos. ¿Quién me contestó la pregunta? Yo, Mauricio Ramírez. Todas las participaciones cuentan, colegas, así que los invito a que participen. Muy bien, entonces esto es para el caso de jícama. Entonces, como les comentaba, todos los cultivos tienen algunas particularidades que analizadas desde el punto de vista ya profesional, véanse ustedes o qué esperan hacer, por ejemplo, en 5 años, cómo se ven en 5 años, no sé, a lo mejor haciendo alguna maestría, algunos a lo mejor haciendo, dando servicios, no sé, pero si es así, dando servicios como asesor o a veces hay oportunidad de trabajar en empresas que venden insumos, pues hay que empezar a ver, empezar a visualizarse dónde estamos, haciendo qué. Y esta puede ser una oportunidad, ¿no? En el caso de rábanos, pues igual, si bien es cierto, la superficie no es tanta a nivel nacional, solo casi 2.500 hectáreas. Otra vez, aquí los principales estados de producción de rabanito son estos 4, fíjense, simplemente Puebla, Baja California, Jalisco y Sonora ocupan el 85%. Y como les comentaba, fíjense, Puebla predominantemente surte el mercado nacional, las centrales de abasto de aquí de Iztapalapa, de Ecatepec, y manda mucho al sureste de México, ¿sí? Ustedes saben, la región sureste de nuestro país, por respecto a la temperatura, es elevada y a veces algunos cultivos son difíciles de manejar. No obstante, fíjense que en esa región cálida, como les comentaba el día de antier,
si analizamos la marcha de la temperatura en las zonas agrícolas, podemos identificar épocas del año en las que la temperatura permite el establecimiento de algunos cultivos, y así está ocurriendo. En la región del sureste se están ya incorporando algunas áreas a la producción de hortalizas colocando malla sombra, precisamente para modificar un poquito la cantidad de radiación y por tanto la temperatura, y que nos permita manejar cultivos que antes no se podía. ¿Ah? Y colocar malla sombra, pues sí implica una inversión, pero no es tan costoso como poner una infraestructura de invernadero, que en el sureste pues, no tendría mucho sentido poner invernaderos, no obstante existen. Pero imagínense en el sureste poner un invernadero, saldría carísimo enfriarlo, ¿no? Entonces, ahí lo que puede predominar y que ha tenido éxito es la colocación de casa sombra. Lo que aquí en Morelos, en el INIFAP, le llaman bioespacios, ¿no? Que es básicamente una estructura semejante a un invernadero, pero en lugar de plástico está cubierto con malla sombra, que ayuda a disminuir la cantidad de radiación incidente, permite bajar la temperatura, pero también permite la circulación libre de aire. Entonces, tiene muchas ventajas eso de los bioespacios en los climas cálidos, porque nos ayuda a disminuir, por ejemplo, la incidencia de insectos, nos ayuda a disminuir la cantidad de radiación. Ustedes saben que, a ver, va, les va otra pregunta. ¿Qué tipo de metabolismo tienen los cultivos hortícolas, colegas? Me refiero a la fijación de CO2. A ver, ¿quién dice yo? A ver, vamos a ver. Entonces, vamos con... Está Diego Abraham. Sí, profe. ¿Qué tipo de metabolismo tienen los cultivos hortícolas, colega? ¿Cuál se le ocurre a usted? Y me refiero al metabolismo asociado a la fotosíntesis, ¿no? ¿Cuántos tipos de metabolismo desde ese punto de vista conocemos? Bueno, tengo entendido que es el C3, C4 y el CAM. Y el CAM. Exacto. ¿Cuál cree usted que tienen los cultivos hortícolas? Me imagino que pueden ser C4, pero no estoy seguro. Okay. ¿Por qué? Bueno, debido a que tiene como mayor turgencia en sí los tejidos de la planta. Ok. Pero fíjese, una cactácea está bien turgente, tiene un metabolismo diferente. Entonces, por ejemplo, cuando les comento que colocar malla sombra y que reducimos la cantidad de radiación favorece el crecimiento de las plantas, ¿como qué tipo de metabolismo cree que esté asociado a una no tan alta radiación luminosa? Yo creo que es C3, profe. Es correcto, predomina el C3, colegas. Entonces, por esa razón, la colocación de malla sombra nos ayuda a ustedes saben que una planta C3, en algunos momentos del día, cuando tenemos mucha intensidad luminosa, puede haber fotosaturación y como que el mecanismo de fotosíntesis llega a un punto de stand-by, de reposo, por la fotosaturación. Entonces, la colocación de la malla sombra evita llegar a esos picos de radiación y la planta permanece haciendo fotosíntesis de manera constante. Entonces, los cultivos son más precoces, son más turgentes, son más bonitos, ¿sí? Son menos coriácea la hoja. Entonces, algunos productores, por ejemplo, aquí en la región de Puebla, aquí por Acatzingo, que es una zona muy importante de producción de hortalizas, por la gran diversidad que tiene, ya hay productores que están colocando malla sombra para la producción de apios, de perejil, de cilantro, algo que antes era inimaginable, ¿no? ¿Quién se le va a ocurrir hacer inversión para esos cultivos, entre comillas, de bajo valor? Pues no. En la región de Puebla, en esa, les comento, por Acatzingo, Tepeaca, Tecamachalco,
Actualmente están mejorando mucho sus sistemas agrícolas porque hay varias empacadoras en esa zona que empacan para exportar, ya sea principalmente Estados Unidos. Entonces, ya se están preocupando por hacer un mejor manejo. ¿Quién me dio la respuesta, colegas? La de C3 fui yo, profe. Andrea Arcos. Andrea Arcos, ok, muy bien, muy bien. Sí, entonces les digo, se puede modificar un poquito el ambiente y mejorar mucho pues en este caso el funcionamiento de nuestras plantas y tener mejores rendimientos y calidad, ¿no? Entonces, como les comentaba, las C3 son sensibles a varios aspectos, ¿no? De entre ellos la luz, la temperatura, en fin, incluso a la concentración de CO2. Pero pues bueno, estando en campo abierto no hay tanto problema. Llega a ser problemático cuando tenemos ambientes cerrados, ¿no? Bajo cubierta, en donde la circulación de aire pues es limitada. Y entonces ahí a veces el factor limitante viene siendo la concentración de CO2. Entonces tenemos que recurrir a la inyección de CO2. Ok, perfecto. Y como verán ustedes, como les digo, Puebla tiene ustedes básicamente este mercado, pero como les digo, actualmente está exportando. El estado de Puebla, fíjense todo lo que implica de recorrido de Puebla hasta, incluso llegan a vender hasta Chicago, o sea, es una distancia terrible. Pero bueno, ya cuentan con la infraestructura, con camiones que pueden controlar el clima, y pues ya se exporta muchas cosas, dentro de ellos el rabanito, porque pues, como saben ustedes, en Estados Unidos pues hay muchos paisanos, y pues hay un mercado latente e importante, con capacidad de compra allá, y pues lógicamente hay quien ya ha visto esa oportunidad, esa área de oportunidad, pues están exportando rabanitos, están exportando guaje, están exportando ¿cómo se llaman estas tunas agrias para hacer guisados? No me acuerdo, ahorita que me llega a la memoria, se está exportando, incluso en algunas épocas se exportan bolsas con fruta para el ponche, ¿no? En diciembre. Incluso una vez me tocó ver que iban nopalitos, iban hojas de tamal, todo eso tiene que llevar una preparación, ¿no? Tienen que lavarlo, ponerle un preservante, protegerlo pues del daño de algún patógeno, y las cebollitas también se exportan, el cilantro ni se diga. De hecho, el estado de Puebla en algún momento tuvo problemas con Estados Unidos porque hubo contaminación por algunos patógenos en la población estadounidense, y restringieron la entrada de cilantro de Puebla. Creo que ya se está normalizando el asunto, ya están enviando cilantro otra vez, acelgas, espinacas, en fin. Entonces está creciendo mucho la agricultura aquí en esta región. Y es interesante porque la mayoría de superficies agrícolas son pequeñas, o sea, media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas ya es mucho, ¿no? Lo interesante de la zona es que es muy diversa. Encontramos, híjoles, en primavera, verano, hortalizas de fruto, y las demás, brasicas, lechugas, rábanos, cilantro. No, es bien interesante y no está muy lejos. De hecho, es una zona que visitamos en uno de nuestros cursos de hortalizas, porque hay una diversidad bastante interesante. Y ya, por ejemplo, Baja California y Sonora manejan mucho este cultivo, pero para exportación. Ellos sí venden mucho también mucho producto a Estados Unidos. Ajá. Y pues ya los demás estados se dan a la tarea de abastecer las centrales de abasto de Guadalajara, de Monterrey principalmente, ¿no? Y mercados locales. Por ejemplo, aquí Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, pues abastecen aquí también la central de abasto y las zonas locales, ¿no? Pero sí es un cultivo de baja superficie. La ventaja que tiene es que es de ciclo muy cortito, más o menos 30 días, entonces podemos estar sacando, pues, si el ambiente es favorable, hasta 12 cosechas al año, ¿no? Al menos 10. Betabel es un cultivo que pues, está creciendo en la actualidad. Antes era un cultivo casi no más de invierno para la famosa ensalada navideña, pero ahora, gracias a muchos de los atributos nutracéuticos que tiene, pues se está incrementando
su consumo. Ya en cualquier época del año podemos encontrar betabel disponible en el mercado para consumo fresco y para consumo, en este caso, como jugos, ¿no? Incluso tiene algunas propiedades medicinales que se aprovechan de este producto. Y pues es accesible, afortunadamente, a pesar de que la oferta es baja, sigue siendo un producto accesible. Y como vemos acá, maneja un poco más de 1,000 hectáreas, y el principal estado que ocupa casi la mitad de eso es Puebla, aquí cerquita, otra vez. Simplemente Puebla, Jalisco, Baja California y Sonora, que es otra vez esos estados básicamente para exportarlo, pues esos 4 estados cubren el 80% de toda la superficie que se estableció en 2019. Entonces, ya la demás superficie, pues se maneja en 10 estados, 10, 11 estados, ¿no? Ok. Y pues entonces vamos a estar trabajando, colegas, con sistemas de producción agrícolas enfocados a las hortalizas, ¿no? De todo. En este caso, los que ya vimos, ustedes ya manejaron las de fruto. Vamos a hablar ahora de las de raíz, bulbo y tubérculo, y más adelante tomarán otro curso sobre hortalizas de hoja, tallo e inflorescencia. La idea es que después de esos 3 cursos, pues tengan un panorama más o menos completo del manejo de los sistemas de producción agrícola enfocados a la olericultura, ¿no? Ok, entonces, terminamos esa parte y vamos a, por ejemplo, hemos comentado mucho la parte de las hortalizas. Ajá. Entonces, por ejemplo, ya llevamos un curso de hortalizas de fruta y vamos a llevar otro curso de hortalizas. Luis Fernando Ávila. Sí, aquí estoy, profe. Muy bien, colega. Oiga, ya hemos comentado algo de lo que son los cultivos hortícolas. Usted, ya con su experiencia estando en Fitos y lo que ha llevado de hortalizas en el curso anterior, ¿pudiera decirnos qué es una hortaliza? Si alguien le pregunta, oye, ¿qué es una hortaliza? ¿Qué le diría usted a esa persona que le pregunta, qué es una hortaliza? Pues una hortaliza sería una planta que por lo general tiene un ciclo anual y que pues básicamente eso, profe, que su ciclo es corto, es anual, en comparación con otras plantas de las cuales obtenemos frutos y que además obtenemos, bueno, de las cuales se puede cosechar y consumir diferentes estructuras de la planta, ya sea fruto, en este caso raíz, los tallos, las hojas, etcétera. Ok. Muy bien, colega. Perfecto, gracias. Samuel, ¿qué opina al respecto? Profe, al parecer no está conectado. Ándele, ya lo cachamos. Bueno, entonces, Agustina. Profe. Sí. Escuchamos. ¿Qué opina de la definición que nos dio su colega? Coincido en parte con él. Ajá, ¿y en qué parte no coincide? Bueno, solo sería agregarle Eso, ajá. ¿Qué le agregaría? que generalmente son cultivadas en huertos. Ajá.
En ¿Y se huertos pueden que, consumir de forma cruda o preparada? ok, me parece muy bien. Ajá. Generalmente en huertos, pero ¿huertos de qué tipo? Porque, por ejemplo, si hablamos de, no sé, papas, cebollas, pueden ser hectáreas, ¿no? Em, Porque cuando hablamos de huertos, casi siempre, bueno, al menos la imagen que hay generalizada es los huertos, así como huertos pequeños, huertos de traspatio, huertos familiares, eh, pero no necesariamente. Por ejemplo, fíjense, les platico una experiencia de unos colegas que hicieron su estancia en Japón, ya tiene unos años. Ellos se incorporaron a un sistema de producción precisamente de huertos familiares, allá que está creciendo mucho en Japón, así como tipo de agricultura urbana o periurbana. Y está teniendo mucho auge, a lo mejor podría ser bueno para México. Hay lugares en los que se puede tener una superficie para hacer agricultura, pero ahí se puede meter producción de conejo, producción de pollos, para huevo, para carne, qué sé yo. Y es como un microagroecosistema completo. Y ahí sí podríamos meter muchos cultivos hortícolas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ellos vendían, esas unidades productivas familiares venden de manera local. Y pues ahora con la tecnología, esas unidades en las tardes de todos los días reciben los pedidos por internet o por mensajería. Se levanta temprano la familia a hacer la cosecha y preparar los productos porque a partir de las 7 tienen que hacer los entregos. Y ese es un ciclo de todos los días. Entonces, toda la parte de material vegetal que se queda al momento de la selección, ya sea que se haga composta o se dé de comer a los animales, y ya todo lo que sale de los animales se utiliza para hacer composta y fertilizar las hortalizas. O sea, suena bastante bien. Y ahí quedan perfectamente los cultivos hortícolas, sobre todo por lo que comentaba su colega, que generalmente son especies agrícolas de ciclos cortos, generalmente. Hay desde los 30 días, como les comentaba en el caso de los rabanitos, o incluso menos, porque hay quien considera, por ejemplo, los germinados dentro de los cultivos frescos hortícolas. Y también, y como bien comentaban, son estructuras, puede ser la planta o una estructura, una parte de ella, como bien lo comentaba, que puede ser la raíz, el tallo, las hojas, en fin, y que se consumen de manera fresca, cocida o procesada, como ya lo comentaban también. Y les digo que generalmente son de ciclo corto porque también, como en todo, hay excepciones. Hay cultivos hortícolas perennes. Uno de ellos, por ejemplo, es el chile manzano. Chile manzano es un cultivo hortícola de fruto, pero es una planta que puede durar varios años. Otros, como los chayotes, también. En fin, puede haber el espárrago, por ejemplo, es un cultivo hortícola de tallo que puede durar hasta 10 años establecido. ¿Ah? Entonces, hay excepciones. Hay otras hortalizas que son bianuales, como la zanahoria, como la cebolla, que vamos a ver ahora. En fin, y ya la gran mayoría son cultivos anuales, de ciclos cortos, que pueden ir de 30 días, 60 días, 90 días, por ejemplo, lechugas de 60 días, de 45 días, brócolis de 60, 70 días, coles hasta de 90 días, en fin, ¿sí? Pero en general son de ciclo corto. Otra característica que tienen los cultivos hortícolas es que requieren un manejo muy intensivo, a diferencia de otros cultivos extensivos. Estos tienen un manejo muy intensivo, son de alta demanda de insumos y de mano de obra. Entonces requieren agua de manera constante, que estemos vigilando el abasto de nutrientes, el abasto de agua, estar revisando los que no va a haber por ahí alguna plaga o alguna enfermedad. Requieren técnicas como tutoreo, requieren técnicas de poda, en fin, todo eso implica pues mano de obra. De tal forma que, como les comentaba, en algunos lugares la mano de obra puede ser una limitante, o sea, uno puede tener un excelente plan de manejo, pero resulta que a la hora de hacer ciertas prácticas, pues no tienes a la gente necesaria. Y también ha habido casos en los que sales a buscar gente para que te ayude a hacer lo que tienes que hacer, pero resulta que esa gente pues no lo sabe hacer. Imagínense ustedes que tienen un cultivo de cebolla y requieren mucha gente para el trasplante, más o menos se requieren unas 20 personas por hectárea para poner todas las plantas que les comentaba la vez
pero se requiere que la gente conozca cómo hacer un buen trasplante, porque de lo contrario pueden tener una pérdida considerable de plantas simplemente por el hecho de no hacer un buen trasplante, colegas. Entonces, imagínense que al iniciar el ciclo pierden el 20 o 30% de plantas o más, pues olvídense de todo lo que planearon de riegos, fertilización, el control de plagas y de enfermedades y el rendimiento al final, ¿no? Y llega a ser una limitante muy seria, la disponibilidad de gente. Y que es una característica de los cultivos hortícolas, altamente demandantes en ese insumo, mano de obra. ¿Mm? Muy bien. Ajá, vamos a ver. Y Juan Carlos, ¿qué nos dice? Tampoco está, creo, ¿ah? Bueno, él se lo pierde. Bolívar. No está, profe. Tampoco, ¿ah? Híjole, sí, ya saben que empezó el curso. Sí, pero son los mismos que tuvieron problemas con la conexión el semestre pasado. Híjoles, qué lástima. Sí, fíjense que sí, eso puede ser complicado. Bueno, vamos a, ojalá se resuelva esto. José César. No, pues creo que tampoco. José César tampoco. Bueno, pues vamos a dejarle aquí porque ya faltan 4 minutos, entonces al menos para que cambien de pantalla para su siguiente materia. Pues vamos a dejarle aquí, colegas, y ya la siguiente sesión seguimos platicando de algunos otros aspectos. Entonces, la idea de acá de presentar toda esta información, pues más o menos darnos idea en dónde vamos a encontrar los principales sistemas de producción de estos cultivos, identificar, por ejemplo, algunas regiones que representen la oportunidad para incursionar con estos cultivos, donde hay poco, luego se facilita mucho sobre todo la comercialización, y también, o sea, ir visualizándose en el futuro, si van a ser prestadores de servicios, si van a ser productores, si van a hacer alguna actividad que esté relacionada con esos cultivos, pues empezar a ubicarnos en dónde es que podemos desarrollarnos profesionalmente. O si tenemos, por ejemplo, algún cultivo de interés para hacer algún trabajo de investigación ahora para sus tesis, pues igual, o sea, ver esas zonas, y siempre, colegas, va a haber necesidades de información para resolver algunos problemas. Y eso, pues, finalmente se convierte en trabajos de investigación, ¿no? Para sus tesis. Entonces, vamos a dejarle aquí, colegas. Gracias por su tiempo, por su atención, y nos vemos la próxima semana. La sesión de de práctica, no la vamos a tener esta semana. Estoy preparando ya los artículos, les voy a enviar. Una disculpa, no pude, el lunes tuve que salir a una situación complicada a la Ciudad de México, y pues prácticamente allá se me fue todo el día allá después de la clase. Entonces, estoy preparando los artículos que les voy a enviar, y por favor la sesión de la práctica pues la dedican para avanzarle en la preparación del artículo que les voy a enviar. Entonces, nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Buen Al día. contrario, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Adiós.